Hola, buenas. En este vídeo vamos a intentar explicar las propiedades de los logaritmos, pero antes de nada es fundamental que conozcáis el concepto de logaritmo. Para ello voy a dejar claro, o vamos a repasar de nuevo, el concepto de logaritmo. Si recordáis, si tenemos el logaritmo en base a de un número b, es c, si y solo si, lo que se tiene que suceder es que si la base del logaritmo la elevan al resultado del logaritmo, es decir, a elevado a c, me tiene que dar el número que hay dentro, es decir, b. Por ejemplo, imaginaos que nos piden que calculemos el logaritmo en base 10 de 100. Y esto nos tiene que dar c. Nos piden este resultado. ¿Cuánto vale c? Entonces, utilizando la propiedad de los logaritmos, la base 10, esta base nunca se pone, ¿vale? La he puesto para que sepáis que el logaritmo en base 10. La base elevado a lo que tiene que dar el logaritmo nos tiene que dar lo que hay dentro, es decir, nos tiene que dar 100. ¿Cuánto tiene que valer c? Pues ya sí que lo sabemos. 10 por 10 es 100, por lo tanto la c tiene que ser un 2. Por lo tanto, el logaritmo en base 10 que no se pone de 100 es 2. 2, los números de ceros. Si os pidiese el logaritmo de base 10 de 1000, 3. Pero ahora, ¿y si os pido el logaritmo en base 10 de 0,1? ¿Sabríais responderme a esta pregunta? Hay que hacer lo mismo. Deberíamos de hacer lo siguiente, utilizando la definición de logaritmo, deberíamos de hacer 10 elevado a c nos tiene que dar 0,1. Si recordáis, 0,1 es 1 partido a 10. Por lo tanto, para que el 10 se me venga abajo, la c tiene que valer menos 1. ¿Veis? Entonces, me da el número de decimales hacia la izquierda. Recordad, hacia la izquierda, menos 1. ¿Que os pido logaritmo de 0,01? Pues sería menos 2. Logaritmo de 0,001, 3 ceros, menos 3. Y así sucesivamente. Entonces, una vez que tenemos claro el concepto de logaritmo, nos pasamos a ver las propiedades de los logaritmos. La primera de ellas, la primera que tenemos que tener en cuenta es ¿cuánto vale el logaritmo en cualquier base, por ejemplo, en base a de 1? Pues habría que hacerlo con la definición. Nos piden ¿cuánto vale este logaritmo en base a de 1? Pues por la definición, a elevado a c tiene que ser 1. ¿Qué número elevado a otro número nos da siempre 1? Pues si recordáis, a elevado a 0 siempre da 1 por la propiedad de las potencias. Por lo tanto, la primera propiedad es que el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Esta sería la primera propiedad. Vamos con la segunda. Imaginaos que ahora nos preguntan logaritmo en base a de 0. ¿Vale? En vez de 1, de 0. Igual que antes, vamos a utilizar la propiedad. La potencia, es decir, la base elevado a lo que me tiene que dar el logaritmo, tiene que ser 0. ¿Existe algún número que al elevarlo a otro número me dé 0? No. Como mucho me puede dar 1, o mayor que 1 o menor que 1, pero 0 nunca me puede dar. Porque si recordáis, si ponemos un 0 aquí arriba, a elevado a 0 ya es 1 y esto no me vale. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que el logaritmo de 0 lo que vamos a decir es que no existe. Es decir, no existe el logaritmo en base cualquiera de 0. La segunda propiedad, el logaritmo de 0 no se puede calcular. Si lo ponéis en vuestra calculadora, el logaritmo de 0 os dirá error. ¿Vale? Vamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad que nos dice, pues nos dice que si tenemos un logaritmo en base cualquiera de x más logaritmo en una base cualquiera que sea de y, en sumando, esto lo podemos convertir en logaritmo de esa base a de x por y. ¿Vale? Veamos con ejemplos. Imaginaos que nos dan logaritmo en base 10 de 3 más logaritmo en base 10 de 4.
Pues esto se puede convertir en logaritmo de 3 por 4. Esto sería el logaritmo de 12. Es decir, es lo mismo hacer logaritmo de 3 más logaritmo de 4 que logaritmo de 12 de golpe. Vamos con otro ejemplo. Imaginad que nos ponen logaritmo de 5 más logaritmo de 4. Pues esto es lo mismo que hacer logaritmo en base 10 de 5 por 4, o lo que es lo mismo, el logaritmo de 20. Pero ¿y si nos pusieran esto? Logaritmo, por ejemplo, en base 2 de 2 por 7. Pues esta propiedad se puede dar tanto de izquierda a derecha, ¿vale? De izquierda a derecha, como de derecha a izquierda. Es decir, que si nos dan un producto, es decir, 2 por 7, esto se puede escribir como logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de 7. Recordad, la suma la convertimos en un producto y el producto en una suma. Pero a tener en cuenta, mucho cuidado, ¿vale? Lo pongo aquí. Mucho cuidado. Si nos pusieran logaritmo de 2 más 7, ¿esto sería logaritmo de 2 más logaritmo de 7? No, ¿vale? Esta propiedad no existe. Logaritmo de 2 más 7 no es logaritmo de 2 más logaritmo de 7. Logaritmo del producto se convierte en una suma, pero el logaritmo de una suma no se convierte en una suma ni en un producto, ¿vale? Esta será la propiedad 3. Vamos con la 4. La propiedad 4, igual que antes, pues nos la da con la diferencia. Imagínate que nos dan logaritmo en una base cualquiera a de x menos el logaritmo en una base cualquiera a de y. La recta se convierte en una división o en un cociente de x partido por y. Veamos ejemplos. Imagina que nos pone el logaritmo en base 10 de 4 menos el logaritmo en base 10 de 5. ¿En qué se convierte? Pues el logaritmo en la misma base, la base 10 que no se pone, de 4 entre 5, es decir, sería de 4 quintos. Vamos con otro ejemplo. Aquí nos pone el logaritmo de 5 menos logaritmo de 5. Esto ya podréis decirme que es 0, ¿vale? Pero vamos a utilizar la propiedad. La recta la convertimos en un cociente, entonces sería logaritmo de 5 entre 5. Logaritmo en base 10 de 1, por la propiedad 1, si recordáis esto era 0. ¿Ok? Vamos con la tercera. Imaginad que nos pone el logaritmo en base 2 de 5 tercios. Pues lo mismo que antes, podemos ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por lo tanto, el cociente se transforma en una recta. Pues logaritmo en base 2 de 5 menos logaritmo en base 2 de 3. ¿Sí? Y mucho cuidado, como antes. ¿Vale? Lo pongo aquí, como antes. Logaritmo de 5 menos 3. Esto no es logaritmo ni de 5 tercios, ni es logaritmo de 5 menos logaritmo de 3. ¿Vale? Mucho cuidado. El logaritmo del cociente se transforma en una recta, pero el logaritmo de una recta no se transforma ni en un cociente ni en una recta. ¿Vale? Mucho cuidado con esos casos. Y nos pasamos a la propiedad 5, que es la última. Vamos con la propiedad 5. Imaginaos que nos dan logaritmo en una base cualquiera de x elevado a n. Pues esta propiedad, como veis, logaritmo de x elevado a n, el exponente pasa delante del logaritmo. Entonces me quedaría n por el logaritmo en base a de x. Esta propiedad es muy fácil de deducir. Mirad, sería logaritmo de a. X elevado a n es x por x por x y así multiplicado
multiplicado n veces. Entonces, por la propiedad del producto, hemos dicho que el producto se transforma en una suma. Por lo tanto, esto se convierte en logaritmo de x más logaritmo de x más, así, más logaritmo de x. ¿Cuántas veces? Pues lo hemos dicho antes. Esto será n veces. Por lo tanto, lo que me queda es lo siguiente, que el logaritmo de a de x elevado a n, esto es n veces logaritmo de x. Y esta sería la propiedad que queríamos deducir. ¿Vale? Veamos algún ejemplo con números. Pues, por ejemplo, imaginad que nos pone logaritmo en base 10 de 2 a la cuarta. Pues esto es tan fácil como pasar el 4 delante del logaritmo y me quedaría 4 veces el logaritmo de 2. Veamos un segundo ejemplo. Logaritmo en base 2 de 7 elevado a 5. Pues igual, el exponente pasa delante del logaritmo. Entonces me quedaría 5 logaritmo en base 2 de 7. Y con esto hemos visto las 5 propiedades de los logaritmos. Espero que haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda, dejadla en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.